A lo largo de nuestra historia, desde la creación del hombre, han habido eventos catastróficos que han azotado a la humanidad. Algunos de estos eventos fueron provocados por la misma mano del hombre. Otros por la naturaleza y también algunos fueron provocados por virus y bacterias. Así que prepárate y ponte cómodo porque hoy haremos un tour por los eventos más desafortunados, catastróficos y desgraciados de la historia. Hoy te presentaré las peores catástrofes de la humanidad. Número 9. Ciclón Bola. El ciclón Bola fue el ciclón tropical más mortífero de la historia, además de estar entre los desastres naturales más catastróficos de la era moderna. El 8 de noviembre, un ciclón tropical nació en la bahía de Bengala y llegó a las orillas del delta del Ganges en la noche del 12 al 13 de noviembre, con la fuerza de un ciclón de categoría 3. Los vientos, superiores a los 200 km por hora, combinado con una marejada ciclónica excepcionalmente fuerte, azotaron las costas de esta región poblada, 900 habitantes por kilómetro cuadrado. Varias estimaciones determinan en 500.000 el número de víctimas, aunque el recuento oficial es de aproximadamente 150.000 muertos y 100.000 desaparecidos. Lo más terrible de esta catástrofe es que se pudo haber evitado, en el sentido de que se pudieron haber reducido el número de muertes considerablemente, pues antes de la catástrofe se tenía informes meteorológicos que el ciclón azotaría la zona del Bola. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada. Sí, repito, no hicieron nada. Es por ello que el ciclón Bola ocupa este lugar, pues es una doble catástrofe. Una, porque el ciclón ya naturalmente es una catástrofe, y dos, porque me parece una catástrofe que los gobernantes, teniendo conocimiento, no hicieran nada para evacuar a las víctimas. Número 8. Tsunami del Índico. Eran los años 2004, en épocas navideñas. Sin embargo, la alegría de esa celebración se convirtió en tristeza y desgracia. Fue un día después de Navidad. Todo empezó con un terremoto de magnitud 9. Si ya parecía que las cosas no podían empeorar, ello empeoró aún más, pues el terremoto tuvo como epicentro la costa de Sumatra, ocasionando que en el fondo del Océano Índico se desnivelara varios metros, originando una ruptura a lo largo de una falla de más de 1500 kilómetros. Después de esta falla la suerte estaba echada. Un maremoto azotaría las costas, las olas llegarían a alcanzar 30 metros al tocar tierra. Algunas islas se sumergieron parcialmente y otras doblaron su tamaño al elevarse. Las olas barrieron las costas de Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, India, Myanmar, Sumatra y llegaron incluso hasta el Cuerno de África, en Somalia. La energía desprendida en esta catástrofe se calcula en 23.000 bombas atómicas como la de Nagasaki. El resultado fue muy devastador, más de 275.000 muertes. Con ustedes, el tsunami más catastrófico de la historia que se ha podido registrar. Número 7. Río Amarillo. Eran los años 1931 en China, y tras 2 años de sequía, las lluvias torrenciales de julio causaron un desbordamiento del río Amarillo. Fue un 18 de agosto donde el río colapsaría, desbordándose de una forma apocalíptica. Como consecuencia, se ahogarían unas 300.000 personas, generando una inundación de 1.300 kilómetros cuadrados, dejando en ruina las cosechas. Este suceso produjo también falta de arroz. Esta inundación dejó también consigo las epidemias, como la peste bubónica que se esparcía a través de las ratas. Y si ya parecía bastante el número de muertes de 300.000 personas, este número aumentó con las epidemias que produjo la inundación, aumentando la suma de muertos a casi 4 millones. Dichas víctimas pertenecían especialmente a las ciudades de Nanjing y Wuhan. Sí, Wuhan, como lo oyes. Curiosamente, la ciudad que en los últimos años fue epicentro de una pandemia, tiempo atrás también fue epicentro de una catástrofe. Coincidencia, azar o destino, Wuhan ha estado rodeado de un halo de desgracias. Número 6. Terremoto de Haití.
Era un 12 de enero del año 2010. El día cursaba por las horas 16:53, cuando de repente un fuerte sismo sacudió Haití. El epicentro tuvo lugar a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El sismo tuvo una magnitud de 7 grados. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el año de 1770. Esta catástrofe fue muy terrible, pues el terremoto ocurrió sobre el país más pobre de América. Sí, como lo oyes, el más pobre de América. Y los efectos del tal fueron devastadores. Los cuerpos recuperados en un primer momento superan los 150.000, calculándose que el número de muertos incrementaría. Se calculó que el número de muertos incrementaría a los 200.000. Los datos definitivos de las muertes fueron dados a conocer por el primer ministro en el primer aniversario del desastre, dejando la siguiente estadística exorbitante. El terremoto ocasionó la pérdida de 316.000 vidas, 350.000 personas resultaron heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. El terremoto de Haití, uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad, ya que solo no fue el fuerte sismo lo que lo devastó, sino que a ello también se le agregó que Haití es el país más pobre de América. Número 5. El terremoto de Shanxi. No se tienen muchos registros de ese terremoto, pues ocurrió hace aproximadamente 500 años atrás. El terremoto de Shanxi ocurrió en China, en la mañana del 23 de enero de 1556. Según actuales estimaciones, el terremoto tuvo una magnitud de aproximadamente 8 grados en la escala de Richter. Afectó a nada más que 97 condados en 10 provincias. Destruyó un área de 836 kilómetros y en algunos condados mató a un 60% de la población. El número de víctimas de este terremoto fue de 830.000 personas, siendo este el terremoto más mortífero de la historia. Número 4. COVID-19. Apareció en el 2019 en China, Wuhan, y de ahí se diseminó por todo el mundo. ¿Qué les puedo decir de este tema si todos hemos vivido en carne propia esta catástrofe? Estoy casi seguro que ustedes, amada audiencia, fueron infectados con este virus. Y estoy 100% seguro que todos en esa pandemia perdimos a un familiar, a un amigo o a un conocido. Esta pandemia nos puso a reflexionar cómo un virus tan pequeño que ni siquiera es visible al ojo humano pudo traer millones de víctimas. El coronavirus infectó a más de 693 millones de personas y se cobró la vida de aproximadamente 7 millones de personas, siendo hasta ahora la peor catástrofe de este milenio. Número 3. Gripe española. Inició inesperadamente en 1918, provocado por un virus tipo A subtipo H1N1. Esta gripe atacaría a niños, adultos, jóvenes, ancianos, y te sorprendería saber que ni las mascotas se salvarían de esta gripe, pues también perros y gatos fueron atacados por este flagelo. Se cree que su origen pudo haber sido en Estados Unidos o China, y se le denominó gripe española, puesto que se venía desarrollando la Primera Guerra Mundial, y muchos países estaban en guerra y ocultaban información. Sin embargo, España no participaba de la guerra, por lo cual informaba abiertamente el avance de esta enfermedad, haciendo parecer que era el país más afectado por esta gripe. En el mismo año del brote de la gripe, se cobraría la vida de aproximadamente 20 millones de personas. Este virus infectó a 500 millones de personas. Lo más inquietante de esta catástrofe fue de que así como de manera inesperada apareció en 1918, en el 1920 inesperadamente y para fortuna de todos, el virus desapareció, dejando un promedio de entre 50 y 100 millones de muertes. Número 2. Segunda Guerra Mundial. Una vez más, ¿qué no podré decir de este tema? Si ya se ha hablado demasiado. Esta guerra se desarrolló entre los años 1939 y 1945, que enfrentó a las potencias de aquellos años, teniendo como protagonista Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos.
los cuales se agruparon en dos bandos. Uno, las potencias del eje, y el otro, el bando de los aliados. En esta guerra se dieron las más sangrientas batallas de la historia, que afectó colosalmente al mundo, dejándolo en la ruina, pobreza y tristeza, ya que se perdieron millones de vidas, siendo el país más afectado la Unión Soviética, que según registros oficiales tuvo una pérdida de vidas de 8.700.000. También estos países fueron duramente afectados con el siguiente número de muertos: China 1.324.000, Alemania 3.250.000, Japón 1.300.000 y Estados Unidos con 500.000. Número 1. Peste bubónica. Conocida como peste negra, se desarrolló en los años 1347 y 1353. Atacó principalmente a Europa y a Asia. La enfermedad fue causada por una bacteria de Yersinia pestis y transportada por las pulgas de los roedores. La peste entró en Europa a través de Italia, quizá transportada por ratas o parásitos humanos en barcos comerciales genoveses que navegaban desde el Mar Negro. Los síntomas de esta enfermedad fueron fiebre alta, tos, sangrado, sed, manchas en la piel, gangrena y aparición de bubones negros. Es por eso que se le conoció como peste bubónica. La peste negra en un primer momento fue atribuida a un castigo divino por los pecados que cometía la gente, y ello generó que mucha gente en masa se azote por las calles en toda Europa, tratando de aplacar el castigo divino. A su vez aparecieron médicos que portaban estos trajes de bioseguridad de la época, lo cual solo hacía más terrorífico el ambiente de esos años, pues ser atendido por uno de estos médicos era sinónimo de muerte. La peste bubónica se cobró 1/3 de vidas en Europa y mató entre 80 y 200 millones de personas. Fue la catástrofe más terrible que ha experimentado la humanidad. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video y abro una pregunta: ¿qué otra catástrofe crees tú que nos espera en un futuro no muy lejano? Respóndeme aquí en la caja de comentarios. Mi nombre es David García y sigamos en contacto. En la descripción te dejo mis redes. También te invito a suscribirte a mi canal y encender la campana de notificaciones. Muchas gracias por ver este video y que Dios te bendiga mucho.